Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de muchas semanas, estamos y quizás próximamente las últimas o de las últimas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Guatemala, Bolivia, Dominicana, Estados Unidos y por supuesto México. Vamos a ver de qué otros lugares se van conectando a lo largo de esta plática. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, el día de ayer, en la plática que nos hizo favor de dar el licenciado Gildardo Cepeda relacionado con la importancia de los dictámenes periciales en juicio, dictámenes periciales médicos en juicio, el doctor Alberdi de Reynosa hacía el comentario de la posibilidad de hacer un chat para que todas aquellas personas que estuvieran interesadas en el tema pudieran llevar a cabo algunos dictámenes periciales, conocer más del tema en general y por supuesto esta idea ha fructificado y el día de hoy tenemos el compromiso de crear este chat. En la pantalla de inicio, ustedes veían un QR y un link. En cuanto ustedes, al terminar la sesión, seleccionen el QR, estarán dentro del chat y se informará la política del chat. Por supuesto, más bien las reglas del chat. Que como todo grupo debe de existir reglas y entre ellas, por supuesto, es no hablar de política, religión, ni de fútbol, ni de deportes, ser concisos, es prohibido los memes, realmente el objetivo para el que es creado se publicará en cuanto empiecen, después de hoy en la noche se estará generando esta información, estas reglas, pero así podrán darse de alta en este nuevo chat. Además, asimismo, si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio en un hospital público o privado y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no duden en hacerlo. Hay que enviar un correo a atención.mls@gmail.com, atención sin acento.mls@gmail.com y con mucho gusto lo podemos hacer. La plática de ayer del licenciado Gildardo quedó... esta plática del licenciado Gildardo está grabada y pueden verla en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y pueden ver todas las prácticas que hemos tenido de manera cronológica. Hoy es miércoles y como todo lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández ha subido una cápsula. Ella es coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, una cápsula especialmente para usted. Solamente entre a Facebook, teclea Medical Legal Center y verá a Susana Hernández. Te recuerdo nuestro programa el día de mañana. Tendremos a Vilén Escamilla con sepsis abdominal y el viernes María Eugenia García ya nos hablará del cuidado, el autocuidado y de no llevarlo a cabo, ¿qué pasaría con tu paciente? Una gran charla que vale la pena, como siempre, todas estas verlas. Recuerden entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. Y les pido también cuando les llegue información del programa, de este webinario, nos ayuden a por supuesto, compartirlo con otros profesionales de la salud siempre es de utilidad y que me ayuden a elaborar las preguntas de nuestros invitados solamente en el icono de preguntas y respuestas. Ahora sí quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Diana López Lozano. Ella es maestra en neuropsicología clínica por la UNAM. Tiene un doctorado en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Es especialista en rehabilitación de procesos cognitivos afectados por lesión cerebral. Y ahí nos hablará de una gran charla que, como todos los médicos deben de conocer, que se denominó la importancia de la rehabilitación neuropsicológica después de una lesión cerebral. Cuando un médico pueda hacer más. Diana, muy buenas noches, gracias por aceptar. Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos por su asistencia. Diana, pues todo el mundo está pendiente de esta plática porque, bueno, ¿qué pasa cuando un médico no puede hacer más? Y creo que son muchos los casos. Entonces tú nos explicarás todos ellos y te dejamos con el mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Si vas a compartir pantalla, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues sí se ve en la pantalla la presentación. Oh, perfecto.
Se ve y tú también adelante. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues como ya lo comentó Abraham, el tema de hoy pues es la importancia de la rehabilitación neuropsicológica después de una lesión cerebral, justo cuando entramos los neuropsicólogos, los rehabilitadores, cuando un médico ya no puede hacer más. ¿Cuándo es cuando suceden estos casos? ¿Cuándo es cuando nosotros entramos a apoyar a estos pacientes en una situación de lesión cerebral? Bueno, antes que nada, no sé qué tantos están familiarizados con el concepto de lo que es neuropsicología. Probablemente algunos sí, la mayoría sean neurólogos o neurocirujanos, pero la mayoría no. Solamente como una breve introducción, voy a familiarizarles con el concepto. ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es una rama de la psicología que se encarga del estudio de las alteraciones conductuales producidas por el daño cerebral. Los daños cerebrales, que pueden ser ocasionados por diferentes tipos, por lo regular, la mayoría de los pacientes que llegan a consulta son aquellos que han sufrido de un traumatismo craneoencefálico, de moderado a grave, los que también sufren lo que son eventos vasculares cerebrales, infartos hemorrágicos o infartos isquémicos que quedan con secuelas, y pacientes también con enfermedades degenerativas como son las demencias u otro tipo también de enfermedades desmelenizantes como lo que son la esclerosis múltiple u otro tipo de enfermedades. También, de manera menos frecuente, asisten a consulta a pacientes que han padecido, por ejemplo, tumores cerebrales, o epilepsia, aunque son la minoría, en el menor de los casos, pero también llegan a consulta este tipo de pacientes. Bien, ahí, dame aquí. Ay, no me avanza. Ah, está ya. Ok. Ahora, ¿cuáles son las secuelas que producen este tipo de lesiones cerebrales, como los traumas de cráneo, los infartos cerebrales o las demencias? Sobre todo los primeros dos, que son los que ocurren de súbito, producidos de manera imprevista. Eso va a depender mucho del área de la lesión. Sobre todo, por ejemplo, cuando son graves, un traumatismo craneoencefálico grave o infartos hemorrágicos, las manifestaciones son muchísimas. Por lo regular siempre son más de 3, 4, pero eso también depende del tamaño de la lesión y de la zona de la lesión. Aunque sabemos que no hay una correspondencia exacta del área de la lesión con la manifestación, sí, por supuesto, existe una relación directa o indirecta con la manifestación clínica. De las más comunes que se presentan son alteraciones del lenguaje, de memoria y alteraciones de la conciencia. De las alteraciones del lenguaje, por ejemplo, son las afasias. ¿Qué es una afasia? Bueno, son alteraciones del lenguaje del paciente, que implica que el paciente no puede hablar, no puede expresarse, o también de comprensión, es decir, el paciente puede hablar, pero no entiende lo que se le dice, lo cual limita en gran medida sus actividades de la vida diaria. De las alteraciones de memoria se encuentran lo que es las amnesias, anterógradas, retrógradas o globales, que son las más raras, pero también ocurren. Y si no son amnesias, pues son otro tipo de problemas de memoria que afectan también sus actividades diarias. Pacientes que, por ejemplo, les dificulta aprender cosas nuevas o se les olvidó ya la manera en cómo realizaban sus procedimientos de trabajo, o la memoria visual también es frecuentemente afectada. Y alteraciones de conciencia. Esto es común que los pacientes que tienen lesiones cerebrales, sobre todo frontales, anteriores, son poco conscientes, sufren de lo que llamamos anosognosia, que niegan o creen que ellos están perfectamente bien
y por tanto es mucho más difícil la rehabilitación con estos pacientes. Otro tipo de alteraciones también es la calculia, que es la incapacidad para realizar cualquier tipo de operación aritmética, puede ser mental o escrita. Y cuando hablamos de pacientes que tienen, que muchas de sus actividades de la vida diaria tienen que ver con números, pues esto genera un grave problema. Otro tipo de alteraciones que se asocian más con el hemisferio, daño en el hemisferio izquierdo. En el lenguaje hablamos de otro tipo, otra modalidad de alteraciones del lenguaje. Es decir, aquí el paciente puede ser que hable bien y entienda bien, pero son incapaces de percibir, por ejemplo, otro tipo de sentido del lenguaje. Es decir, son pacientes que hablan como de una manera aplanada, sin ningún tipo de expresión y que al mismo tiempo tienen dificultades para entender las expresiones emocionales verbales de otras personas. En el hemisferio derecho es común también alteraciones de visoespacialidad, es decir, personas que pierden la visión de la mitad del campo visual, ya sea derecho o izquierdo, y también problemas con la escritura, problemas del uso del espacio para la escritura o para realizar cualquier tipo de actividad de coordinación ojo-mano. También presentan, son comunes las alteraciones emocionales como apatía, falta de sentido, depresión o lo que llamamos alexitimia. Son raros estos casos, pero sí se presentan y son esos pacientes, personas que son incapaces de sentir cualquier tipo de emoción, son incapaces de percibir, sentir emociones en ellos mismos y de percibir emociones en otras personas. Y esto puede ser que la persona pueda desempeñarse bien en sus actividades laborales, pero en sus relaciones interpersonales les causa bastante problema. Otro tipo, bueno, ya dijimos también lo que es la conciencia. En este caso es conciencia muchas veces de su esquema corporal. Parece, escucha un poquito raro, pero es la verdad. Pacientes que no son conscientes o que no reconocen incluso partes de su propio cuerpo. Y problemas para también reconocer rostros familiares, lo que llamamos prosopagnosia, que ya no reconocen a su esposa, a su esposo, a sus hijos, personas que obviamente pues conocen perfectamente y tienen esta dificultad para volverlos a identificar. Y también algo que es muy, muy curioso, pero que sí, de hecho he visto casos así, personas que por una lesión en el hemisferio derecho tienen problemas para reconocer el sentido musical o los tonos musicales, lo que llamamos amoser, los tonos, ritmos musicales. Bien, otra de las alteraciones que últimamente se ha hecho como muy popular es el llamado síndrome disejecutivo, que consiste, implica alteración a diferentes funciones. En este caso, implica alteraciones de la memoria, o la que llamamos memoria de trabajo o de muy, muy corto plazo, para tener una flexibilidad cognitiva, son incapaces para monitorear su propia conducta, también problemas para inhibir conductas, son personas impulsivas, que cualquier cosa los hace ser explosivos, se exaltan muy fácilmente, tienen problemas para planificar acciones a futuro, por tanto les ocasiona problemas también en sus actividades laborales, y tienen poca capacidad de razonamiento abstracto y de capacidad de juicio cabal. Este síndrome se ha hecho muy popular ahora incluso a nivel empresarial, ya que se ha considerado como unas funciones, pues obviamente fundamentales para ejecutar cualquier tipo de actividad y incluso se dan cursos de cómo mejorar el funcionamiento ejecutivo a nivel empresarial. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que ocasiona estas alteraciones, estas disfunciones cognitivas en el contexto del paciente
Bueno, pues como es de esperarse, al inicio de la enfermedad o del trastorno, los familiares se encuentran confundidos, ya que pues se les presenta un cambio completo de vida, sobre todo si el paciente tiene asociados a sus alteraciones trastornos psiquiátricos, es más difícil su rehabilitación. Pacientes que, como decía, se vuelven agresivos, impulsivos, y no son conscientes de sus propias dificultades. Por tanto, a partir de esta problemática, la reestructuración de los roles suele ser una causa de conflictos y por tanto también de estrés en la familia, ya que si el paciente es el principal sostén económico de la casa, pues tiene que haber una reestructuración completa, lo cual causa bastante estrés. Bien, pues, ¿por qué es importante rehabilitar? Pues tal vez la pregunta estaría como de más, porque pues debido a todas estas alteraciones y el estrés que causa en la familia y las limitaciones que causan para las actividades de la vida diaria del paciente, la rehabilitación es fundamental, es muy importante. El daño cerebral, igual que la mayoría de las enfermedades, pero aún más, cuando hay una lesión cerebral, la enfermedad no es solamente de una persona, sino se vuelve de toda una familia. La enfermedad neurológica va a producir efectos devastadores tanto a nivel emocional como a nivel económico, sobre todo cuando el paciente es incontrolable. Entonces, una de las mayores quejas de los pacientes, bueno, mejor dicho, de los familiares que asisten con un neuropsicólogo, y que ha sido mi caso, es que los familiares se quejan de que los médicos rara vez les dicen qué pueden y qué no puede hacer su paciente. Incluso la mayoría les dice que ya no hay más que hacer y que solo les queda resignarse a batallar con las limitaciones como pueda el resto de su vida. Muchos de los doctores, de los médicos, no conocen que existe la rehabilitación psicológica, por tanto no saben a quién referente sí se va a quedar y es todo lo que se puede hacer. Y los familiares refieren que sienten una y otra vez, los que se enfrentan una y otra vez a los mismos problemas y que estos parece que no tienen solución. Y cuando el paciente se agrava, esta indefensión es más importante y muchos familiares sienten deseos de abandonar al paciente a su suerte, es decir, pues si ya no hay nada que hacer y es insoportable esta situación, pretenden abandonar a su paciente. Bueno, pues entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Existe alguna alternativa para los pacientes con lesión cerebral? Por supuesto que existe una alternativa y esto es lo que hace la neuropsicología, la rehabilitación neuropsicológica, que tiene como objetivo fundamental reducir los problemas de los pacientes en las tareas de todos los días y reintegrarlos de la manera más óptima posible a su medio ambiente, disminuir las limitaciones e incrementar su participación en cada uno de sus contextos social y laboral. ¿En qué consiste, pues, la rehabilitación neuropsicológica? ¿Cómo interviene en estos casos? Bueno, la rehabilitación explica el proceso terapéutico en el ejercicio de lograr un cambio en la funcionalidad a través de tres aspectos principales. Primero, por reforzamiento o compensación e incluso restablecimiento de nuevos patrones de actividad cognitiva. ¿Cómo es esto posible? Hay una justificación para poder ejecutar una rehabilitación neuropsicológica. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que sí. Nuestra justificación, el principio biológico que justifica la intervención neuropsicológica se llama plasticidad cerebral, un concepto que para la mayoría, supongo, debe ser familiar. ¿En qué consiste? Bueno, pues en la capacidad que tiene el cerebro
para modificarse estructural y funcionalmente como resultado de los inputs ambientales, es decir, de la estimulación que tiene el paciente a su alrededor. Esta puede ocurrir en varios niveles, ya sea por nuevas conexiones axónicas, a través de toda la red neural de un proceso cognitivo, perdón, o incluso también a través de conexiones subcorticales, a nivel subcortical. Entonces, la rehabilitación neuropsicológica es una guía de esa plasticidad, es decir, sirve como esa puente entre aquellas funciones que se alteraron y con las nuevas conexiones neurales que corresponden a esos sistemas funcionales. Uno de los pioneros, o mejor dicho, el pionero de la neuropsicología y de la rehabilitación neuropsicológica fue el neurólogo ruso Alexander Romanovich Luria, tal vez a alguno le suene también familiar, que habló sobre los sistemas funcionales que subyacen a cada proceso cognitivo, es decir, que cada proceso como la memoria, la atención, el lenguaje, tiene un sistema funcional que lo subyace y que la recuperación de estas habilidades perdidas dependen de la reformulación de tales sistemas. Los procesos principales para que se realice la rehabilitación cerebral o la plasticidad cerebral es la diásquisis, la reorganización funcional, la modificación de la conectividad sináptica, la influencia sobre circuitos neurales, el impacto de la competencia interhemisférica, y esos serían todos los mecanismos por los cuales se realice la plasticidad. Ahora, ¿qué rehabilitamos? ¿En qué incidimos? Bueno, por supuesto, los neuropsicólogos, nuestro principal objetivo va a ser las funciones cognitivas. Sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de intervenir en todas las demás áreas que se afectan. Por ejemplo, lo que son también alteraciones emocionales. Un neuropsicólogo capacitado puede atenderlas, aunque también implica la participación de un equipo multidisciplinario para tratar de manera integral al paciente. En este caso, un psicólogo que brinde la terapia emocional y un psiquiatra. El psiquiatra es muy importante, sobre todo cuando son alteraciones emocionales que requieran el uso de medicamentos, de fármacos. Por supuesto que un neuropsicólogo no puede recetar, el psiquiatra se necesita la intervención de un psiquiatra para ello. Para controlar también conductas, nos apoyamos en la familia y en amigos, y para que también hagan conciencia de los déficits que tienen en el caso de los pacientes que no lo tengan. Y también en otras alteraciones que estén relacionadas, por ejemplo, muchos de los pacientes, aunado a su problema cognitivo, como una secuela neurológica, tienen alteraciones físicas. Por tanto, se necesita la intervención de un terapista físico para su movilidad. Entonces, es importante hacer énfasis en que una rehabilitación neuropsicológica implica un perfil amplio de especialistas. Tiene que ser un abordaje multidisciplinar y que nosotros no podemos dejar de lado a la familia, ya que son los que ayudan bastante al paciente para salir adelante. Pero además de eso, algo que también no podemos dejar de lado es que también se necesita rehabilitar la interacción social del paciente. Es decir, no solamente centrarnos en rehabilitar la memoria o el lenguaje, sino también en las interacciones del paciente con las personas con las quien él convive. Es decir, que pueda volver a sentir afecto, respeto, aprecio, que tenga tolerancia, que sepa cómo responder a la crítica de otros y que pueda tanto mantener como iniciar relaciones saludables en la familia, con la pareja y con amistades, algo que muchas veces se deja de lado y que por supuesto el médico no puede intervenir ahí. El médico no es un terapeuta, un especialista en esta área y que se necesita una persona capacitada para poder apoyar al paciente
que muchas de las veces después de una lesión cerebral, el paciente está muy deprimido. De manera, puede haber dos tipos de depresión, ya sea depresión primaria, o sea, que es intrínseca al daño neurológico, o secundaria, pues por consecuencia de que ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Por tanto, el papel de la familia es fundamental. La familia del paciente puede ejercer un papel destacado en la rehabilitación y favorece la consolidación y la generación de habilidades entrenadas. ¿Qué alcance puede tener la rehabilitación cognitiva para el paciente? Es decir, ¿qué tanto de verdad le va a servir asistir a una rehabilitación a un paciente con diferentes disfunciones cognitivas? Bueno, pues esto es muy variado y depende de muchos factores. Entre ellos va a estar pues la gravedad del daño, tanto a nivel estructural como de las funciones que se afectaron. Obviamente no va a ser lo mismo que se haya afectado solamente una función, que se hayan afectado 3, 4, las cuales hay que tratar de manera muy puntual. También va a depender del nivel de conciencia de las alteraciones. Un paciente que sea consciente de sus limitaciones y que además quiera rehabilitarse, pues va a tener mucho mejor beneficio que un paciente que obviamente ni siquiera cree que está mal o que tiene alguna dificultad. El apego al tratamiento, tanto médico como el terapéutico, igual que en cualquier tratamiento que brinda un médico, si el paciente se apega a asistir a las terapias, a realizar sus actividades, sus tareas, si tiene el apoyo de la familia, por supuesto que va a tener mejores beneficios que alguien que no lo haga. La motivación del paciente para realizar los ejercicios que se le dejen. El apoyo familiar, como ya dijimos, es fundamental. Y, por supuesto, pues también la pericia del neuropsicólogo, que sepa cómo tratar al paciente, qué es lo que el paciente, cuáles son los alcances del paciente, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Existen evidencias de que la rehabilitación neuropsicológica funciona? Claro que sí. Cualquiera que quisiera consultar alguno de las formas en las que se puede rehabilitar un paciente, en diferentes revistas de alto impacto hay cientos de estudios, de artículos donde se da evidencia de los diferentes alcances que ha tenido los programas de rehabilitación en pacientes con lesiones cerebrales. Desde los más, hay programas muy antiguos, desde los principios de que se empezó a considerar la rehabilitación como una alternativa de apoyo al paciente, y hasta los más actuales ofrecen una multiplicidad de métodos, de técnicas, de maneras en las que se puede ayudar al paciente dependiendo de cada tipo de alteración funcional. Aquí en esta tablita, nada más como un ejemplo, esquematizo diferentes estudios que se hicieron tanto de casos únicos como de grupos de pacientes a los que se les hizo una rehabilitación para tratar lo que denominé hace rato síndrome de ejecutivo, estos pacientes que tienen problemas con la memoria, con la atención, que no pueden controlar impulsos, que son distraídos, que tienen problemas para planear acciones, etc. Seguro más de algunos nos podemos identificar con este tipo de deficiencias, ¿no? Pero bueno, hay, como dicen por ahí, hay niveles, y los pacientes que tienen este síndrome, también se les adjudica a los niños que tienen trastornos de déficit de atención con hiperactividad. En el paciente neurológico es muchísimo más marcado, es muchísimo más exacerbado y ocasiona más dificultades. Pero en todos los estudios, en todos, hubo diferencias significativas en el antes y el después de un proceso de rehabilitación neuropsicológica. Yo quisiera mostrarles como una pequeña muestra de un estudio que se realizó. Este es un estudio viejito, pero yo quise mostrarles porque muestran ellos como también evidencias muy puntuales de la diferencia del paciente del antes y el después.
Este fue publicado por la revista Brain Injury y este es de un caso de estudio. Fue de un paciente que sufrió un disparo en la cabeza en el área occipitoparietal y muestran el éxito de la rehabilitación neuropsicológica. En este caso, esta es una imagen en donde al paciente se le pidió dibujar un gato, obviamente en la evaluación inicial antes de la intervención. Se le pidió dibujar un gato y este fue lo que el paciente dibujó. Después, aquí se muestra una figura que es muy común en el área de la neuropsicología, que se le pide al paciente que copie para medir diferentes funciones cognitivas. Se le pide la copia y después se le pide a la memoria. Sé que no se alcanza a ver las letritas que aparecen abajo, pero la figura A, el estímulo donde está la letra A, es el estímulo base. La B es la copia en el momento de la evaluación, es decir, esto fue lo que el paciente, lo único que pudo recuperar o copiar el paciente ante este estímulo. En la parte C está la copia de una figura diferente a esta, pero que también se le pide al paciente que copie. Se le da un estímulo diferente para evitar el efecto de aprendizaje con esta antes de la rehabilitación. Y esta es la figura copiada después de la rehabilitación, por lo cual se ve una diferencia significativa entre esta y esta que fue antes. Y este también es otro estímulo que se muestra del antes y del después de la rehabilitación a comparación de este y de este. Ok. Y por último, ya para cerrar, yo quise mostrarles un caso clínico en el cual yo intervine para que ustedes puedan ver los alcances que son posibles de un paciente después de una lesión cerebral y que puede verdaderamente pues, tener muchos beneficios de la rehabilitación. Muy rápidamente, este es el caso de un hombre, un varón de 46 años, que es diestro. Este paciente tuvo un infarto hemorrágico en área parieto occipital izquierda y que tuvo como diagnóstico el llamado síndrome de Gerstmann, ¿no? Que es conocido en neurología así. Este síndrome consta de estas diferentes alteraciones, entre ellas lo que es una mianopsia, es decir, pérdida del campo visual de un lado de su, de su vista, de su campo. Una alexia, que es la dificultad para leer, se les dificulta incluso reconocer a algunos pacientes, ni siquiera las vocales las pueden reconocer. En este caso, tenían bastante dificultad para reconocer, para poder leer una palabra y cuando la leía se tardaba muchísimo. También tiene la alteración severa en la memoria, tanto verbal como visual, y también hay anomias, lo que es dificultad para nombrar los objetos, objetos y colores en su caso. Y una calculia, es la incapacidad de realizar alguna operación aritmética, mental o escrita. El proceso de rehabilitación con este paciente, bueno, no se pueden, como decía hace rato, cuando son muchas funciones, implica muchísimo tiempo de terapia. Entonces se eligen unas funciones para rehabilitar. En este caso se rehabilitó lo que es la lectura, la memoria y la anomia, es decir, el poder nombrar los objetos. La duración de la terapia fue de 3 meses. Asistía 2 veces por semana, a veces una, dependiendo también de del grado comprometido del paciente. En este caso sí el paciente estaba comprometido con el tratamiento. En los resultados, no son resultados como no es estadística formal, porque pues es un solo caso y no se realizó como un estudio formal para hacer la estadística, pero se pueden ver las diferencias que en cuanto a los puntajes de tiempo, las medidas de tiempo que él hacía en la lectura de palabras regulares, el pre y el post tratamiento.
En este caso, para reconocer las palabras, el paciente en el pre leyó 41 palabras y después del post leyó 45 palabras. La diferencia no es significativa, no es mucha, pero sí se ve la diferencia en cuanto al tiempo. Antes del tratamiento, el paciente realizó 275 segundos para leer las palabras y después del tratamiento lo hizo en 150. Hay que aclarar que son palabras diferentes, no son las mismas palabras que se le dieron antes que después. Por tanto, se ve que el paciente redujo su tiempo a casi la mitad de la lectura, de tiempo de lectura antes y después del tratamiento. Igual, la lectura o identificación de letras, el tiempo en que reconocía, por ejemplo, las vocales se redujo de 12 a 5 segundos, consonantes de 14 a 5 segundos, de 26 a 10 segundos, pre y post respectivamente. Aquí también se observa la diferencia del tiempo que ejecutaba en la lectura antes con lo que hizo después de la lectura. Otro tipo de tareas, tareas de decisión semántica, es decir, hablando de la anomia, tenía que designar el estímulo correcto de entre varios con cierta similitud. Perdón, seguimos en la lectura. En este caso, esta es la diferencia del tiempo, del antes al después, lo que redujo en el tiempo de la lectura de palabras similares, que se parecen, lo cual antes del tratamiento cometía bastantes errores en ello. Y se ve las diferencias más de la mitad del tiempo del pre al post. En los resultados de la memoria también se observan las diferencias en cuanto a la recuperación de material verbal antes del tratamiento, en una puntuación todas a nivel inferior o mínimo, ¿sí? Y después del tratamiento, de las pasar del nivel inferior pasó al nivel medio, y de aquí de recuperar 0, caer en nivel inferior, cayó al nivel mínimo con una recuperación. Obviamente todavía faltaba para que estuviera a un nivel óptimo, pero hubo una mejoría. Igual en la memoria diferida, al final hay una diferencia del antes y del después. Y esta es en cuanto al trabajo con la memoria visual. Este es el mismo estímulo que les mencionaba en el estudio, en el artículo anterior. En este caso, esta es la figura que les había mostrado, estímulo. Esta es su recuperación a la memoria antes del tratamiento y esto fue lo que recuperó después del tratamiento, lo cual es muy diferente. Muy bien, pues entonces, en conclusión, podemos ver cuáles son los beneficios que un paciente puede obtener para recuperar sus funciones después de una lesión cerebral cuando recibe una terapia neuropsicológica. En este caso, pues, procurando una neuropsicología basada en la evidencia que asemeja la intervención de un proceso experimental fundamentado en el conocimiento científico. Cada persona presenta su singularidad en la consulta y supone un desafío novedoso al profesional, en este caso a un neuropsicólogo. La rehabilitación definitivamente no es una cosa sencilla, requiere de un análisis de la conciencia del paciente, de su situación, de un trabajo en equipo de profesionales con diferentes ópticas, pero con objetivos comunes. Como ya había dicho, se necesita la participación de psiquiatras, por supuesto el neurólogo, terapistas físicos en caso de que lo requiera. Y pues, pero es muy importante que un profesional experto en la rehabilitación neuropsicológica intervenga para poder apoyar y hacer que las funciones, que él sepa que así como salió de una cirugía o como salió del hospital, no es como se va a quedar, que tiene posibilidades de mejorar y que solamente un profesional en esta área puede ayudarlo de la manera más óptima posible. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Mi querida Diana, muchísimas gracias. Increíble. Nomás ya no te vemos en cámara. Ojalá pudieras poner tu cámara. Ok. De repente y dejar de compartir la pantalla. Le pones un botón rojo que dice dejar de compartir pantalla. Ay, déjenme ver aquí cómo le hago para... Dice dejar de compartir pantalla, es un botón rojo.
Y si no, con que te veamos. A ver, Déjame le hablo. a ver, Bueno, hay varias preguntas. Dice la doctora María del Carmen Jardón, ¿cuáles son los efectos de lesión cerebral post-COVID? de lesión cerebral, bueno, no me ha tocado todavía ver un paciente con lesión cerebral post-COVID, pero me imagino que, o sea, si de por sí una lesión cerebral ya es devastadora, una lesión cerebral aunada a esta comorbilidad por COVID, pues debe ser muchísimo más. O sea, los pacientes están mucho más débiles. Los pacientes puede ser que incluso estén en una etapa de depresión más aguda y que hay que esperar. Primero es necesario, eso es fundamental, que el paciente, para que pueda recibir una rehabilitación neuropsicológica, tiene que estar estable médicamente, físicamente, para que pueda estar en óptimas condiciones de recibir la terapia. A ver, creo que ya, si me ves, nada más que no sé cómo dejar de compartir. ¿Me ves ahí, Abraham? ¿Me escuchas? Ya están las dos cámaras. Ya. Ahora sí, ya, perfecto. A ver, ¿cuánto? Perdimos algunas preguntas, pero voy a intentar hacer las que están aquí. Dice el doctor Carlos Cruz. ¿Se toman en cuenta las causas virales o por el contrario ni siquiera se piensa en ellas y por lo tanto no se buscan? ¿Las causas qué, perdón? Virales. Virales. Sí, o sea, por ejemplo, pues sobre todo pacientes con algunas demencias o con enfermedades degenerativas, hay pacientes que estuvieron expuestos a algún tipo de virus o algún tipo de factor externo, por contacto de algún, no sé, químico, efectos, factores externos que si el paciente no quita de su ambiente o sigue estando expuesto a eso, por supuesto que la rehabilitación no va a funcionar igual. Tiene que tomarse en cuenta. Había una pregunta, dice la doctora Sapo, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse un paciente post-COVID? Pero nos comentaste algo y se cortó. El tiempo, no, les decía, bueno, no me ha tocado ver un paciente a mi consulta post-COVID, o sea, no puedo decir si la rehabilitación o la Bien, recuperación muy bien. neuropsicológica es mejor o peor. La doctora Zamudio, muy bien, muy interesante la neuropsicología en este tipo de problemas, pero es importante considerar trabajar en conjunto multidisciplinario con el médico de rehabilitación, quien valora para pasarlo con terapia física y psicología para poder integrar e incluirlo en la sociedad. Enrique Mainero, excelente ponencia. Una cosa importante es saber en qué momento debemos enviar a los pacientes a la terapia. ¿En qué momento? Pues en realidad es cuanto antes, cuanto antes. Desafortunadamente, como decía, muchos médicos no saben a dónde mandarlos y los mismos, si los médicos no saben a dónde derivarlos, los familiares menos. Los familiares piensan que ya no hay más que hacer. Por cierto, Diana, nos están preguntando tus datos, seguramente para algún caso, entonces te pido que ahorita, digo, si nos los puedes dejar en este momento o en el chat, escribirlos, En el chat estaría se los escribo. fabuloso. Ajá. Doctor Cruz Castillo, ¿tienes experiencia con pacientes de daño cerebral de causa viral? Eh, a ver, si en esas áreas, yo obviamente no soy la experta, espero no cometer un error, pero me ha tocado ver pacientes que han sufrido como si estuviera viendo una demencia, un paciente que deja de reconocer, deja de recordar como una enfermedad degenerativa, pero de súbito. Y me han dicho que muchas veces, bueno, no se ha corroborado el diagnóstico, pero sí me han dicho que han estado expuestos a como agentes contaminantes, agentes, yo no sabría decirles exactamente qué es, yo no soy experta en eso, pero sí me ha tocado ver manifestaciones de pacientes que son jóvenes, de 40 y tantos años, y que parece que estoy viendo una persona de 90 años con Alzheimer. Sus Excelente. manifestaciones son Doctor Jesús Mateos, en el envejecimiento natural del ser humano existen estos cambios que señala la doctora Diana. ¿Se puede mejorar con rehabilitación o técnicas de ejercicios mentales? En las demencias, sí es muy importante esa pregunta porque al paciente no se le dice que va a mejorar. Como son enfermedades degenerativas, poco a poco las conexiones neurales se van perdiendo. Pero lo que sí se puede hacer
es ayudar al paciente a que esa degeneración sea lo menos rápida que se pueda, es decir, lentificar, ralentizar los cambios. La doctora Salvio, ¿es posible en un caso dado que un paciente pueda presentar habilidades que desconocía posterior a un trauma o un incidente cerebral por más mínimo que este haya sido? Sí, de hecho sí. Sí hay pacientes que sí de repente pierden unas habilidades, pero resulta que después les salen otras. No diría que son como prominentes, como que wow, ahora son genios, pero sí les resultan unas habilidades que no sé si estaban escondidas o simplemente desarrollan a partir de su lesión cerebral. La doctora Cruz, la rehabilitación parte del diagnóstico etiológico, es decir, de la causa del daño, o parte solo de la ubicación del daño y de las disfunciones sin tomar en cuenta la causa. Sí se toma en cuenta la causa. Como dije, no es lo mismo tratar con un paciente con un traumatismo craneoencefálico leve, moderado, severo, que, por ejemplo, con un paciente con una enfermedad degenerativa, porque dependiendo también de la causa, todo es multifactorial, depende de la etiología, depende del grado de alteración cognitiva y depende del factor ambiental, es como yo voy a trabajar con el paciente. Diana, hay muchas preguntas, todos vamos a ir rápido. La Sí. doctora Larisa López, a nivel institucional actualmente, ¿existen neuropsicólogos que dan esta rehabilitación? Yo tuve hace 13 años un evento vascular cerebral y no contaban con ello. Exactamente, no hay. Son escasos los hospitales, desafortunadamente, porque nosotros seríamos excelentes para el apoyo de los pacientes ahí, pero no hay. Yo creo que si acaso hay uno o dos neuropsicólogos así adscritos en instituciones de salud en todo el país. El doctor Francisco Basurto, a quien le envío un saludo hasta Veracruz. ¿Por qué las sesiones de rehabilitación son 1 o 2 veces a la semana? ¿Por qué el espacio para de las sesiones? Mejoran más si asisten más veces a la semana, ¿no? Por supuesto que sí. Aquí la desventaja de que asistan solamente eso es que muchas veces los pacientes no pueden pagar una terapia de todas las semanas, es estar viniendo, ni lo pueden, ni es costeable para ellos, ni a veces tienen el tiempo para asistir todos los días a la terapia. Ese es Lucila Valderas, buenas noches. En caso de tener lesiones físicas, no solo cognitivas, ¿el tratamiento es en conjunto o primero se lleva a cabo alguno de los dos? No, es en conjunto, física y cognitiva. En el caso clínico sería interesante conocer, además de los resultados con la rehabilitación, el tratamiento seguido y cómo fue el control de la causa. Sí, por supuesto. Se tiene que llevar un control. Una de las quejas más frecuentes post-COVID es el insomnio, pero otras afectaciones son la pérdida de apetito. Eh, Doctora, es, es algo común también en pacientes con lesión cerebral. la doctora Liz López, a quien le envío un saludo hasta Aguascalientes. ¿Qué experiencia se tiene en casos de deterioro cognitivo post-anestesia? Ay, justamente esa es una excelente pregunta, muy interesante, porque justo estoy viendo ahorita un paciente de un caso así, que parece que fue igual, parece que estoy viendo, es un paciente de 52 años, si no recuerdo mal, parece que estoy viendo un paciente con demencia y el hombre entró a una cirugía por apéndice y salió así, y están intuyendo, o sea, casi asegurando que fue por un problema de anestesia. Y sí, sí los hay, tristemente. Gustavo López, ¿se ha trabajado con pacientes adultos mayores con alteraciones en la marcha? ¿Cómo se ha valorado? ¿Cómo se han valorado? Por lo regular, los pacientes que tienen alteraciones en la marcha son pacientes que tienen demencias tipo Parkinson, Huntington, son de los que yo conozco que tienen problemas en la marcha. Y para atención a ese tipo de pacientes se hace lo mismo, con su neurólogo de cabecera, con el terapista físico, y en este caso nosotros intervenimos solamente en el área cognitiva. El doctor Chávez Díaz, en presencia de astrocitoma infiltrante, ¿se le puede ofrecer algo al paciente? Astrocitoma, si no estoy equivocada, es un tipo de tumor, no recuerdo el tipo de gravedad, a qué nivel, pero en todas, absolutamente en todas las alteraciones de patologías neurológicas se puede ofrecer algo al paciente. Laura Valencia, disculpe, con respecto ahora con el problema de coronavirus, ¿usted ha sabido que afecte el nervio óptico después de presentar coronavirus? No he recibido ni he tenido conocimiento, la verdad. Pero nos habían comentado aquí la doctora oftalmóloga Mariana Retinora que sí, que no sé si el nervio óptico, pero que sí había disminución visual
hipertensión que causaba, etcétera, pero sí había esas repercusiones. Ok. Doctora Alicia Villeda, actualmente sí se están haciendo protocolos con pacientes COVID y se están encontrando alteraciones audiológicas y del equilibrio, voz, habla y deglución. Cuando comenta esto, Dulce Ajá. Ramos, buenas noches. ¿Es lo mismo la rehabilitación neuropsicológica y la estimulación cognitiva? A veces se entienden como sinónimos, pero no exactamente es lo mismo, porque la estimulación cognitiva se entiende más bien como con lo que se le da a los niños, ¿no? Como que tú estimúlalo y nada más ponle material didáctico, juguetes, esto, lo otro, como para que desarrolle habilidades y esté mejor cognitivamente. Pero la rehabilitación es una metodología bien dirigida y sistemática, específica para cada caso. El doctor Mateos, aún sin lesiones cerebrales, ¿cuáles cambios se pueden considerar como normales? Aún sin lesiones cerebrales, ¿qué cambios se pueden considerar? Como Bueno, normales. como dependiendo del contexto de la persona, por ejemplo, hay personas que no tienen una lesión neurológica manifiesta, pero que sí están sometidos a mucho estrés, que sí tienen problemas en casa, que sí a lo mejor no duermen bien, etcétera. Por supuesto que van a tener dificultades cognitivas. Y la rehabilitación neuropsicológica puede apoyar a esas personas aún sin una lesión cerebral manifiesta en todos La los doctora casos. Zamudia, a quien le envió un saludo, dice, claro que la neuropsicología funciona como parte de la atención multidisciplinaria con rehabilitación de otros servicios de atención. Y la doctora Rangel dice, estoy de acuerdo con ella. Gustavo López hizo una pregunta, pero ya creo que la perdí porque tengo la segunda parte. La doctora Villarreal, excelente ponencias. Sí es importante que los pacientes de cualquier índole pasen al servicio de psicología, así como los familiares. Francisco Edgar, el doctor Cuevas, a quien envío un saludo. ¿Qué tan frecuentes se presentan alteraciones en pacientes pediátricos y también usted los atiende? A los pacientes pediátricos no es mi especialidad, yo más bien sí veo más a los pacientes adultos. Sí he llegado a ver pediátricos. Por lo regular, lo de los pacientes pediátricos es problemas de aprendizaje, por problemas de desarrollo y sobre todo de esos sí son los que puedo ver más. Pacientitos que tienen problemas de atención e hiperactividad, que son muchísimos. La doctora Alicia Villeda dice, existe la especialidad médica en comunicación audiológica, otoneurología y foniatría. Son especialistas que valoramos pacientes con problemas de voz, agua, lenguaje y deglución, audición y vértigo. La especialidad se imparte solamente en la Ciudad de México, en el IMSS, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la Raza, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Existe también la carrera de terapia en comunicación que se dedica a la rehabilitación de las alteraciones de voz, habla, lenguaje, deglución y audición. Y hay una especialidad relativamente joven de varios estados en la República Mexicana, Guadalajara, Michoacán y Puebla son uno de los estados que cuentan con más especialistas ya certificados por el Consejo Mexicano de Comunicación Audiológica, Otorológica y Foniatría. La doctora Alma Leticia, ¿qué le diría a los familiares con secuelas después de ACV? Porque muchos quedan relegados a una silla de ruedas. Exactamente. Que por favor hagan todo el esfuerzo, si está dentro de sus posibilidades, que lleven a sus pacientes a terapia y que ellos también, los familiares pueden hacer mucho por su paciente, pero el problema es que ellos mismos no saben qué hacer, ellos mismos no saben cómo ayudarlos. Si se acercaran con un especialista en esta área y que pudiéramos asesorarlos, aunque no puedan venir a terapia todos los días sus pacientes, pero asesorarlos para que ellos puedan darles la terapia en casa, sí se les puede ayudar. Ojalá que todos los familiares hicieran eso. Excelente. Adán del Valle, como comentar, el manejo de los pacientes con daño neurológico debe ser multidisciplinario, donde participen el neurólogo, médico fisiatra, el médico de comunicación humana, terapia de lenguaje, terapia física, psicología y otras que sean necesarias de acuerdo a la patología. ¿Te dejé de escuchar, Abraham? Tuvimos hoy, el doctor Huerta, prevención de Alzheimer y tratamiento preventivo. Diana, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Te perdí un momento, pero ya. Para el Alzheimer,
hay que estar bien atentos, los familiares tienen que estar muy atentos cuando empiezan a haber cambios en el funcionamiento de la persona y en cuanto empiezan a haber problemas de memoria y de atención, inmediatamente hay que llevarlo con un especialista o si no, en casa, tratar de estimularle al paciente lo más posible, que sea independiente de sus actividades de la vida diaria, que siga teniendo contacto y en lo más posible que pueda realizar todo lo que hacía antes, pues previo a este tipo de alteraciones, en la medida de lo posible. El doctor Huerta dice, excelente conferencia para una investigadora tan joven. Diana, danos tu mensaje final para la comunidad médica y tus datos, por favor. Ajá. Pues nada, que de verdad agradezco muchísimo su atención. Todas fueron preguntas muy interesantes. Fue un placer para mí compartir estos momentos con ustedes y de verdad, yo lo digo con todo mi corazón y con todo mi deseo. Ojalá las instituciones de salud pública contraten a más especialistas en el área de la neuropsicología porque los pacientes lo necesitan. Podríamos ayudar muchísimo a ellos y no hay este tipo de especialidades en los servicios públicos. Y pues, muchas gracias por su atención, gracias a ti, Abraham. Y ahorita escribo también ahí mis datos. Pero puedes comentárnoslos, tus datos, y de todos modos los pones en pantalla. Sí, bueno, mi nombre, Diana López Lozano. En Facebook aparece la página como Neuro-Psicología Clínica. Neuro-Psicología Clínica en Facebook. Ahí mismo aparece el enlace para la página web y mi celular es 3310 85 86 59. 3310 85 86 59. Estoy en Guadalajara. Ayúdanos a poner tus datos en el chat. A todos que nos hayan acompañado el día de hoy. También quiero recordarles que con motivo de la conferencia el día de ayer, el licenciado Gildardo Espera se tomó la idea del doctor del doctor Alberdi de Reynosa para generar un chat de aspectos legales en medicina donde cada semana estemos generando un caso, la teoría del caso o incluso un dictamen pericial. Con mucho gusto, sin compromiso en ninguna naturaleza, lo hemos generado. Lo único que tendría que hacer es, con su teléfono, darle un screenshot, más bien, sí, ponen su cámara, la acercan y automáticamente los va a ingresar a este grupo. El día de hoy, el día de mañana más tardar, se generan las reglas del grupo y para este viernes iniciaremos ya con la primera actividad. Es una actividad donde primero, por esta ocasión será una especial, pero ya en la siguiente se presentarán casos o dictámenes para que cada quien pueda valorarlos, si le gusta la función pericial, bueno, puedan llevarla desde este momento. Entonces, ayúdenme solamente a escanear. Yo de cualquier manera, en muchos mensajes la voy a enviar por WhatsApp y el que quiera se da de alta, el que no pasa nada, les mandaré el link. Y este chat estará ahí Eliseo Gildardo. Eliseo Gildardo será quien presentará los casos cada semana y espero que sean de mucho provecho para todos ustedes, que realmente generemos valor a la comunidad médica hoy que tanto lo necesita. Hoy es miércoles y Susana Hernández ha subido una cápsula de contención del estrés para profesionales de la salud. No deje de verla. Y esta plática de Diana se encuentra grabada y estará disponible para ustedes a partir de mañana en el YouTube de Medical Legal Center. Entra a YouTube, tecla Medical Legal Center y se suscriben y están ordenadas cronológicamente. No se la pierdan, puedan volver a verla. Yo me despido. Muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos aquí el día de mañana con sepsis abdominal con Avilene Escamilla. Muchísimas gracias por todo y hasta mañana.